Estados Unidos no se quedó sin esperanza, se quedó sin dinero. La deuda de los hogares ahora supera los 18.6 billones de dólares. Los saldos de tarjetas de crédito han superado los 1.3 billones y las tasas de ahorro han colapsado de nuevo hasta cerca del 3%. A solo una emergencia de distancia del desastre. Mientras los titulares presumen de un gasto récord, casi el 70% del PIB de Estados Unidos depende de consumidores que piden prestado solo para sobrevivir. Los impagos en préstamos de autos están aumentando, se están recortando horas de trabajo y los precios de los alimentos, los seguros y los servicios públicos siguen elevados. Así es como empiezan realmente los colapsos. No con pánico, sino con agotamiento. Y cuando el consumidor se rompe, la economía le sigue. La base de la economía estadounidense no es el mercado de valores, no son las ganancias corporativas y ni siquiera la política monetaria. Es el gasto de los hogares. Casi el 70% del PIB de Estados Unidos, más de 18 billones de dólares al año, proviene directamente de los consumidores comprando bienes, pagando alquiler, cubriendo seguros y sirviendo deuda. Este sistema no funciona solo con productividad. Funciona con flujo continuo de efectivo desde los hogares ordinarios. Cuando ese flujo se ralentiza, todo lo que está encima se desestabiliza. Los mercados pueden subir sin salud económica. Las ganancias corporativas pueden fabricarse mediante recortes de costos. Incluso el PIB puede parecer estable por un tiempo. Pero el gasto del consumidor es diferente. No se puede falsificar para siempre. Cada dólar que no se gasta elimina velocidad del sistema. A escala nacional, incluso una reducción del 1 al 2% en el gasto de los hogares se traduce en cientos de miles de millones en actividad económica perdida. Esa pérdida se propaga hacia los ingresos corporativos, el empleo y los ingresos fiscales. Por eso la debilidad del consumidor siempre aparece antes de las recesiones oficiales. Las empresas lo sienten primero en los volúmenes de ventas, no en los titulares. Los inventarios suben, los descuentos se profundizan, los márgenes de beneficio se comprimen. Luego las empresas responden de la única manera que pueden, recortando costos. El trabajo es el costo más grande. Esa conexión es mecánica, no emocional. El peligro es que la economía estadounidense está expuesta de manera única. Otros países dependen más de las exportaciones o la producción industrial. Estados Unidos depende del consumo. Eso hace que el sistema sea poderoso durante las expansiones y extremadamente frágil durante las contracciones. Una vez que el gasto se ralentiza, no hay otro motor alternativo lo suficientemente grande como para compensar. Los mercados financieros pueden absorber shocks temporalmente. Los hogares no pueden. Por eso el aumento de los precios de los activos no equivale a fortaleza económica. Las ganancias en acciones benefician a un segmento estrecho de la población. El gasto del consumidor depende de los salarios, las horas trabajadas y el acceso a liquidez. Cuando el crecimiento de los ingresos se estanca mientras los gastos suben, el gasto no colapsa de inmediato. Se erosiona silenciosamente. Esa erosión es lo que importa. Y eso lleva al problema crítico que ahora se está formando bajo la superficie. Si el consumidor sigue gastando, pero los ingresos ya no son suficientes, la diferencia tiene que llenarse de alguna manera. Esa brecha no desaparece. Se cubre artificialmente. Primero con crédito, luego con pagos diferidos, luego con estrés financiero que se acumula con el tiempo. Esa transición del gasto impulsado por ingresos al gasto impulsado por deuda es donde comienza la ilusión de fortaleza económica. Una vez que el gasto ya no puede sostenerse con ingresos, los números dejan de reflejar la realidad. Aquí es donde empieza la ilusión. Los titulares celebran ventas récord, pero los totales brutos en dólares ya no miden la fortaleza del consumidor. Miden la inflación de precios. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, el gasto total puede aumentar incluso mientras el poder adquisitivo colapsa. La economía parece ocupada, pero está hueca.
Una canasta de bienes que costaba $100 hace unos años ahora cuesta entre 130 y $140. Los minoristas recaudan más dólares, pero los consumidores se van con menos artículos. Esa distinción lo es todo. El volumen de unidades es la señal. El volumen en dólares es la distracción. Cuando se mueven menos bienes por transacción, la demanda se está debilitando aunque los ingresos parezcan fuertes. Por eso el crecimiento nominal puede ocultar una contracción real durante largos periodos. El crecimiento de la población distorsiona aún más la imagen. Más personas gastando cantidades menores por hogar pueden empujar los totales nacionales hacia arriba sin mejorar la salud financiera. El resultado es un número agregado engañoso que oculta el consumo per cápita en declive. El estrés económico no se mide por cuántos dólares pasan por las cajas registradoras. Se mide por cuánta capacidad discrecional queda después de pagar las necesidades. El comportamiento confirma la distorsión. El tamaño promedio de las transacciones sube mientras la cantidad de artículos baja. Los descuentos se profundizan antes en la temporada. Los inventarios solo se liquidan después de recortes agresivos de precios. Estos no son signos de confianza. Son signos de resistencia. Los consumidores no están expandiendo la demanda. La están racionando. Esta ilusión importa porque la política y los mercados responden a los totales, no a la textura. Cuando el gasto parece resiliente, se genera presión para mantener condiciones financieras estrictas. Pero bajo la superficie, el gasto ya no es voluntario. Es obligatorio. Las necesidades básicas reemplazan la elección. La necesidad reemplaza al crecimiento. Ese cambio no se revierte rápidamente porque está impulsado por los niveles de precios, no por el sentimiento. El aspecto más peligroso de esta ilusión es el timing. El gasto nominal a menudo alcanza su pico justo antes de las recesiones. La inflación empuja los totales hacia arriba justo cuando los hogares alcanzan sus límites financieros. Ese retraso crea una falsa comodidad. Para cuando los declives de volumen se hacen visibles en los informes de ganancias, los balances de los hogares ya están dañados. Cuando el gasto continúa a pesar del poder adquisitivo erosionado, la pregunta ya no es si los consumidores son fuertes. La pregunta pasa a ser cómo se está llenando esa brecha. Si los ingresos son insuficientes y los precios están elevados, el consumo no desaparece. Se financia. Y esa financiación ya no viene de los ahorros. Viene del endeudamiento. Cuando los ingresos ya no pueden sostener el consumo, la deuda toma silenciosamente su lugar. Este es el cambio estructural que ahora define la economía estadounidense. El gasto de los hogares no se ha sostenido con salarios crecientes, sino con crédito en expansión. La deuda total de los hogares estadounidenses ha superado los $18.6 billones, con el crédito revolvente creciendo más rápido que los ingresos. Esto no es expansión, es sustitución. Las tarjetas de crédito son ahora el principal amortiguador de SOX. Los saldos han superado los 1.3 billones mientras las tasas de interés promedio rondan el 20 a 22%. Esa matemática es implacable. A esas tasas, incluso saldos modestos se convierten en un lastre permanente. La deuda que antes cubría brechas temporales ahora consume flujo de efectivo futuro antes de que llegue a los hogares. El resultado es un gasto que parece estable hoy pero se debilita mañana. La composición del endeudamiento revela el peligro. Esto no es apalancamiento para inversión o crecimiento de activos. Los préstamos para autos superan los 1.6 billones con plazos que se extienden a 72 a 96 meses, atando a los hogares a activos que se deprecian. Los préstamos personales han surgido como crédito flexible para cubrir déficits mensuales. Los saldos de compra ahora, paga después han explotado hasta decenas de miles de millones, fragmentando gastos en pedazos más pequeños que parecen manejables hasta que se acumulan. Esta forma de deuda no estimula el crecimiento. Adelanta el consumo y retrasa el dolor. Cada dólar prestado hoy elimina múltiples dólares de capacidad de gasto en el futuro.
A medida que aumentan los pagos mínimos, los presupuestos discrecionales se encogen. Esa compresión no aparece inmediatamente en los datos de ventas. Aparece después, todo de golpe, cuando se alcanzan los límites. Las tendencias de morosidad son la señal temprana. Los impagos en tarjetas de crédito están subiendo. Los defaults de auto subprime están aumentando. Estos no son problemas aislados. Son fracturas de presión que se forman donde los hogares son más débiles. Cuando la deuda reemplaza a los ingresos, la estabilidad depende de una ejecución impecable. Horas estables, sin emergencias, sin interrupciones. Así no funciona la economía real. El sistema tolera esta sustitución hasta que ya no puede. A medida que el servicio de la deuda absorbe una mayor parte del ingreso mensual, el gasto se vuelve frágil. Cualquier estrés externo, precios más altos, horas reducidas, crédito más ajustado, rompe la cadena. Por eso el gasto impulsado por deuda es inherentemente inestable. Amplifica las recesiones en lugar de suavizarlas. Esto importa porque la deuda no existe aislada. Depende de otro amortiguador para evitar el colapso. Ese amortiguador son los ahorros. Cuando existen ahorros, la deuda se puede manejar. Cuando los ahorros desaparecen, la deuda se vuelve terminal. La deuda solo puede funcionar como puente si hay un lugar donde aterrizar. Ese lugar solían ser los ahorros. Hoy, ese colchón ha desaparecido en gran medida. La tasa de ahorro personal de Estados Unidos ha colapsado de nuevo a cerca del 3 a 4%, un nivel históricamente asociado con estrés financiero, no con estabilidad. Los billones en ahorros excedentes acumulados durante la pandemia se han agotado. Lo que queda es delgado, desigual y peligrosamente insuficiente. Para una gran parte de los hogares, los ahorros ya no existen como capa protectora. Las encuestas muestran consistentemente que una porción significativa de los estadounidenses no podría cubrir una emergencia de $400 a $500 sin pedir prestado o vender algo. Esa estadística importa porque la vida moderna está llena de interrupciones financieras. Los electrodomésticos fallan, los autos se descomponen, llegan facturas médicas sin aviso. Cuando no hay ahorros, cada disrupción fuerza una nueva decisión de endeudamiento. Aquí es donde el sistema se vuelve frágil. Los ahorros no son solo seguridad personal. Son amortiguadores económicos. Permiten a los hogares mantener el gasto durante estrés temporal. Cuando los ahorros desaparecen, el gasto se vuelve instantáneamente reactivo. El consumo ya no responde a la confianza o a la oportunidad. Responde al miedo y a la restricción. Ese cambio lo cambia todo. Sin ahorros, los hogares pierden opcionalidad. No pueden suavizar gastos en el tiempo. No pueden retrasar shocks de ingresos. No pueden absorber aumentos de precios. En su lugar, se ven forzados a tomar decisiones a corto plazo con consecuencias a largo plazo. Los pagos atrasados suben, el uso del crédito se dispara, el estrés financiero se acelera de forma no lineal. Por eso la erosión de los ahorros es más peligrosa que el aumento de la deuda por sí sola. La deuda se puede servir si existen reservas. Sin reservas, la deuda se convierte en una trampa. Los pagos mínimos se convierten en obligaciones fijas que eliminan flexibilidad. Con el tiempo, esto convierte a los hogares de participantes económicos en rehenes financieros, destinando ingresos primero a la supervivencia, no al crecimiento. A nivel macro, esto elimina resiliencia de toda la economía. Cuando millones de hogares carecen de ahorros al mismo tiempo, el sistema pierde su capacidad de autocorregirse. Pequeños shocks que antes se habrían absorbido ahora se propagan. Un aumento modesto en los gastos o una reducción menor en los ingresos se convierte en retiros generalizados de gasto. La economía no se dobla, se rompe. Esta vulnerabilidad es invisible en los datos de titulares. Los ahorros no aparecen en las cifras de PIB ni en los informes de ventas minoristas, pero determinan cuánto tiempo puede continuar el gasto bajo presión. Una vez que los ahorros se agotan, la economía funciona solo con timón.
Todo tiene que salir bien cada mes. Y ese es el peligro que ahora se está formando. Con los ahorros agotados, el sistema está expuesto a la siguiente variable que no puede controlar, los precios. Cuando los costos suben en una economía sin colchones, la presión no se distribuye uniformemente. Se concentra y rompe los puntos más débiles primero. Cuando los ahorros desaparecen, los costos crecientes ya no son una molestia para los hogares. Los comprimen. Esta es la fase donde la presión llega desde todas las direcciones al mismo tiempo. No gradualmente, no selectivamente, simultáneamente. El hogar estadounidense moderno ahora está absorbiendo múltiples aumentos de costos superpuestos uno sobre otro sin colchón restante para compensarlos. Los seguros son uno de los aceleradores más rápidos. Las primas de seguro de auto han subido entre 20 y 40% en muchos estados. El seguro de propiedad ha aumentado aún más rápido en regiones de alto riesgo, añadiendo miles de dólares anuales a los gastos fijos. Los deducibles y costos de bolsillo del seguro médico siguen subiendo, transfiriendo silenciosamente más riesgo financiero a los hogares. Estos no son costos discrecionales. Son tarifas obligatorias de entrada a la vida moderna. La energía agrava la presión. Las facturas de servicios públicos se han reajustado al alza, impulsadas por costos de combustible, tensión en la infraestructura y aumentos de tarifas. La calefacción, el aire acondicionado y la electricidad ahora consumen una mayor parte del ingreso mensual que hace solo unos años. A diferencia del gasto discrecional, la energía no se puede posponer. Se paga primero o no se paga. Los precios de los alimentos siguen elevados aunque los titulares de inflación se suavicen. Las cuentas del supermercado que subieron 25 a 30% en un corto periodo no volvieron atrás. Se estabilizaron en niveles más altos. Esa distinción importa. La estabilización no restaura la asequibilidad. Bloquea el daño. Los hogares se ven forzados a ajustar permanentemente, desviando gasto de todo lo demás. La vivienda completa la compresión. Los alquileres siguen elevados después de años de aumentos. Los pagos de hipoteca reflejan tasas de interés más altas sobre precios de vivienda ya inflados. Tanto para inquilinos como para propietarios, el refugio ahora consume una proporción históricamente alta del ingreso. Esto no es presión cíclica. Es estructural. El peligro radica en la sincronización. En ciclos pasados, los costos subían de forma desigual. El alivio en un área compensaba la tensión en otra. Esa compensación ya no existe. Seguros, energía, alimentos, vivienda y salud están subiendo todos juntos. Cuando los costos fijos se expanden simultáneamente, el gasto discrecional no se reduce gradualmente. Se elimina. Los riesgos de política amplifican esta compresión. El endurecimiento comercial y los aranceles elevan los costos de insumos que eventualmente se trasladan a los precios al consumidor. Incluso aumentos modestos importan en una economía donde los hogares ya operan al límite financiero. Cuando los costos suben en un sistema sin ahorros, el impacto es no lineal. Pequeños aumentos desencadenan grandes cambios de comportamiento. Este es el momento en que la deuda, que antes se usaba para suavizar la volatilidad, comienza a fallar. Las obligaciones mensuales crecientes chocan con precios más altos, dejando sin espacio para maniobrar. El consumo se vuelve rígido, frágil y reactivo. El gasto persiste solo hasta que la siguiente variable cambie. Esa variable es el ingreso. Cuando los costos comprimen desde todos los lados, el sistema depende completamente de ingresos estables para sobrevivir. Si el ingreso se debilita aunque sea ligeramente, la estructura no se ajusta. Se fractura. El ingreso es el soporte final que mantiene unidos las finanzas de los hogares y ese soporte se está debilitando sin titulares ni alarmas. El mercado laboral no está colapsando mediante despidos masivos. Se está adelgazando mediante desgaste. Esta fase comienza con cambios menos visibles que no desencadenan pánico pero reducen constantemente la capacidad financiera de millones de hogares.
Las cifras de nómina pueden permanecer positivas mientras el poder adquisitivo real se deteriora. Los empleadores responden a la demanda ralentizada y los costos crecientes reduciendo horas extras, recortando turnos, eliminando bonos, congelando contrataciones y despidiendo contratistas. Ninguna de estas acciones se registra como desempleo. Sin embargo, cada una reduce el flujo de efectivo de inmediato. Una reducción modesta de 2 a 3 horas pagadas por trabajador por semana en una base laboral amplia elimina decenas de miles de millones de dólares anuales del poder de gasto del consumidor. El crecimiento de los salarios no compensa esta erosión. Los aumentos nominales de sueldo no han mantenido el ritmo con las primas de seguros, los costos de vivienda, los servicios públicos y los gastos médicos. El empleo permanece intacto en papel, pero el ingreso real se estanca o declina. Esto crea un peligroso desfase entre los datos oficiales del mercado laboral y la realidad económica vivida. Los trabajadores siguen empleados pero se sienten cada vez más restringidos. El comportamiento corporativo refuerza este cambio. A medida que el crecimiento de ingresos se ralentiza y los márgenes se comprimen, el trabajo se convierte en el gasto ajustable más rápido. Las empresas preservan apariencias evitando despidos de titulares mientras intensifican la carga de trabajo para los empleados restantes. Los puestos quedan sin cubrir. Los umbrales de rendimiento se endurecen. La disciplina de costos reemplaza a la expansión. Estas acciones estabilizan balances a expensas del ingreso de los hogares. Las estadísticas laborales no capturan este deterioro. El desempleo mide pérdida de empleo, no calidad del empleo. No tiene en cuenta horas reducidas, beneficios perdidos o desaparición de ingresos secundarios. Ignora el subempleo y la volatilidad de ingresos. Como resultado, el mercado laboral puede parecer resiliente incluso mientras el poder adquisitivo se erosiona ampliamente. Esto importa porque la estabilidad de ingresos es esencial en un sistema ya dependiente del crédito. Costos fijos crecientes combinados con nóminas menguantes aceleran el estrés financiero. Los pagos de deuda consumen una mayor parte del ingreso. La flexibilidad desaparece. Los hogares pierden la capacidad de absorber incluso disrupciones menores sin consecuencias financieras. El comportamiento de gasto se ajusta en consecuencia. Las compras se vuelven defensivas. Las categorías discrecionales se debilitan. Los retrasos en pagos aumentan. La demanda se suaviza de forma desigual pero persistente. Las empresas sienten el cambio no como un shock sino como una pérdida lenta de momentum que se vuelve más difícil de revertir con el tiempo. Así es como la debilidad del mercado laboral se propaga por la economía. No mediante colapso repentino sino mediante erosión acumulativa. Para cuando el daño se hace visible en los datos de empleo de titulares, los balances de los hogares ya han absorbido el impacto. La erosión de ingresos no se queda contenida dentro de los hogares. Se propaga hacia afuera a través de un bucle mecánico que ha precedido a todas las grandes recesiones en la historia moderna de Estados Unidos. Este bucle no está impulsado al principio por miedo o sentimiento. Está impulsado por matemáticas. Cuando millones de hogares experimentan incluso pequeñas reducciones en ingreso real, la demanda agregada se debilita automáticamente. El primer punto de transmisión es el volumen de consumo. Con costos fijos ya elevados, el ingreso reducido fuerza a los hogares a recortar gasto discrecional. Esto no ocurre uniformemente. El gasto en viajes, restaurantes, bienes duraderos y retail no esencial se contrae primero. A escala, un declive del 1% en gasto real del consumidor elimina aproximadamente 180 a 200 mil millones de actividad económica anual. Esa pérdida no desaparece. Va directamente a los estados de resultados corporativos. Los ingresos corporativos entonces se suavizan sin aviso. Aquí es donde se rompe la ilusión de estabilidad. Los aumentos de precios ya no pueden compensar el volumen de unidades cayendo. Las promociones se profundizan, los márgenes se comprimen, los pronósticos de ganancias comienzan a fallar por pequeñas cantidades. Esos fallos importan.
Las empresas públicas están valoradas para crecimiento, no para estancamiento. Unos pocos puntos porcentuales de su desempeño en ingresos pueden borrar billones en valor de mercado. Una vez que los márgenes están bajo presión, la respuesta es predecible. Las empresas reducen costos. Se retrasan gastos de capital. Se archivan planes de expansión. La contratación se ralentiza aún más. Se reduce la intensidad laboral. Estas decisiones no son reacciones al pánico. Son gestión de riesgo. Preservan flujo de efectivo a corto plazo mientras refuerzan la presión sobre ingresos en toda la fuerza laboral. Aquí es donde el bucle se aprieta. El gasto corporativo reducido retroalimenta las condiciones de empleo. Menos vacantes significan menos poder de negociación para los trabajadores. El crecimiento salarial se estanca aún más. Desaparecen ingresos variables. El flujo de efectivo de los hogares se aprieta otra vez. El consumo se debilita a otro escalón. Cada ciclo agrava al anterior. Los mercados financieros malinterpretan repetidamente esta fase. Los precios de activos a menudo permanecen elevados porque la liquidez aún no ha sido retirada. Los índices bursátiles pueden subir incluso mientras la demanda subyacente se debilita. Esta divergencia crea falsa confianza. Los inversionistas se enfocan en ganancias por acción, impulsadas por recompras y recortes de costos, mientras ignoran el deterioro en la calidad de los ingresos. La economía parece funcional desde arriba mientras se rompe desde abajo. Los mercados de crédito comienzan a señalar estrés a continuación. A medida que el flujo de efectivo de los hogares se debilita, las morosidades suben, las cancelaciones de tarjetas de crédito se aceleran, los defaults de auto subprime aumentan, los prestamistas endurecen estándares. El acceso al crédito, que había estado sosteniendo el consumo, comienza a contraerse. Esto elimina el último soporte artificial que mantenía elevado el gasto. En esta etapa, la desaceleración se hace visible en datos macro. Las ventas minoristas se aplanan en términos reales. La actividad industrial se debilita. Las revisiones de ganancias corporativas se vuelven negativas. El crecimiento del PIB se desacelera. La palabra recesión vuelve al discurso público, pero solo después de que el daño ya está hecho. Para cuando llega la confirmación, el bucle ya está atrincherado. La respuesta de política siempre llega con retraso a este proceso. Los bancos centrales actúan solo cuando el deterioro es innegable. Los recortes de tasas y el apoyo de liquidez llegan después de que el gasto ya se ha ralentizado y los balances se han debilitado. Estas herramientas pueden estabilizar mercados rápidamente, pero no pueden reparar instantáneamente las finanzas de los hogares. Tasas más bajas no restauran ahorros. No revierten pérdidas de ingresos. No reducen precios que ya se han reajustado al alza. Por eso el bucle de retroalimentación es tan peligroso. Cada etapa refuerza la siguiente. Presión de ingresos debilita gasto. Gasto débil comprime ganancias. Presión de ganancias ajusta trabajo. Presión laboral debilita gasto. De nuevo, el bucle se alimenta a sí mismo hasta que una fuerza externa lo interrumpe, ya sea mediante intervención masiva de política o contracción económica forzada. La característica definitoria de esta fase es el retraso. El sistema parece funcional hasta que deja de serlo. Los indicadores se deterioran bajo la superficie mientras las métricas de superficie permanecen intactas. Ese retraso genera complacencia. Convence a los participantes de que la desaceleración es temporal, manejable o aislada. La historia muestra lo contrario. Una vez que este bucle alcanza escala suficiente, no se deshace suavemente. Se acelera. Las decisiones de gasto pasan de optimización a preservación. Las empresas priorizan supervivencia sobre crecimiento. El crédito se contrae en lugar de expandirse. La confianza no desaparece de repente. Se erosiona incrementalmente hasta que el comportamiento cambia en todas partes al mismo tiempo. Por eso los crashes se sienten abruptos aunque se construyen lentamente.
El bucle de retroalimentación no se anuncia al principio. Solo se revela después de que ya ha remodelado la economía. El bucle de retroalimentación no termina por sí solo. Una vez que presión de ingresos, demanda debilitada y retiros corporativos se refuerzan mutuamente, el sistema entra en una fase final definida no por miedo sino por reconocimiento retrasado. La negación persiste porque la función a nivel de superficie permanece intacta incluso después de que la capacidad subyacente se ha agotado. Esta fase sigue naturalmente del bucle ya en movimiento. El consumo ha sido debilitado, las ganancias han sido comprimidas, el trabajo ha sido ajustado y el crédito se ha apretado. Sin embargo, la actividad continúa porque los hogares siguen transaccionando, no desde la fuerza, sino desde la obligación. Las facturas se pagan hasta que no se pueden pagar. La deuda se sirve hasta que se alcanzan los límites. Esto crea la ilusión de durabilidad mucho después de que la resiliencia ha desaparecido. El crash llega solo cuando las restricciones reemplazan a la elección. En ese punto, el gasto no se ralentiza más. Se congela. Con los hogares ya operando al límite financiero, incluso disrupciones menores producen contracción inmediata. En una economía donde casi el 70% del PIB depende del gasto del consumidor, un congelamiento amplio convierte el estrés en falla sistémica. Lo que parecía gradual de repente se vuelve sincronizado. Los balances corporativos reflejan el cambio casi inmediatamente. Las caídas de ingresos se aceleran cuando el volumen colapsa. Las ganancias caen más rápido de lo que los pronósticos se ajustan. Los precios de activos se revalúan para reflejar flujos de efectivo menores en lugar de suposiciones optimistas. Las pérdidas crediticias se expanden en préstamos al consumidor, forzando a los prestamistas a apretar aún más. La contracción se autoalimenta sin necesitar pánico. Las finanzas públicas absorben el siguiente impacto. Un consumo más débil reduce los ingresos fiscales. Al mismo tiempo, los costos de servicio de la deuda permanecen elevados. Con obligaciones nacionales acercándose a los 38 billones de dólares, la flexibilidad fiscal se estrecha precisamente cuando más se necesita apoyo. Emergen respuestas de política, pero su timón limita su efectividad. La liquidez puede estabilizar mercados, no restaurar capacidad agotada de los hogares. La negación termina no con titulares, sino con aritmética. Cuando ingresos, crédito y ahorros están todos agotados, el comportamiento cambia en todas partes al mismo tiempo. El sistema no se rompe ruidosamente. Cede bajo su propio peso. Por eso el crash nunca se anuncia temprano. Solo se hace visible cuando la negación ya no es posible.